Estas son las noticias de Venezuela. Ayer el presidente interino Juan Guaidó dio una rueda de prensa virtual a través de las redes, una rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales, todos con mucho respeto le trataban de señor presidente y fue una rueda de prensa importante de mucha altura. Hoy los portales, que no la prensa, la poca prensa que se imprime en el país, hoy los portales dedican todos amplio espacio a esta rueda de prensa. Por ejemplo, tal cual, el final del dictador lo decide él, eh, dijo Juan Guaidó. Insistió en la necesidad de lograr la transición política en el país por medio de un gobierno donde no esté Nicolás Maduro presente en la escena. ¿Cuál va a ser el final del dictador? Lo decide él. No estamos apelando a la buena voluntad de alguien que destruyó a Venezuela ni se hizo a un lado para salvar vidas. Maduro está derrotado políticamente, económicamente, ni siquiera tiene el poder para darle garantías a su gente. Eh, dice, pusimos en la mesa la propuesta de emergencia nacional. Esto no fue un capricho ni una respuesta unilateral. Fue construido a partir del mecanismo de Barbados, dijo Guaidó, al tiempo que destacó que este gobierno de emergencia debe ser instalado lo más pronto posible para atender la crisis derivada del nuevo coronavirus y ocuparse de la transición política. La Voz de América, con la firma de Luisana Solano, en paralelo con la instalación del gobierno de emergencia, viene ayuda económica, dijo Juan Guaidó. Y se acompaña a esta información. Estados Unidos ofrece a Venezuela suspender todas las sanciones a cambio de un gobierno de transición. Es la versión que dan acá de la rueda de prensa de esta semana de Mike Pompeo. Eh, sobre la respuesta del gobierno en disputa. Ahora el término para el régimen no es el régimen, es el gobierno en disputa. La dictadura de Maduro es el gobierno en disputa. Sobre la respuesta del gobierno en disputa, le hace Maduro y los suyos, indicó Guaidó que era evidente que ha sido persecución y atropello. No es nueva. Hoy, dos nuevos miembros de mi equipo, ya suman más de 15 en el último año, 5 en las últimas semanas, dos miembros nuevos de mi equipo fueron secuestrados de manera irregular. La Voz de América también reseña: el Grupo de Lima respalda la propuesta de Estados Unidos y de Juan Guaidó para formar un gobierno de transición en Venezuela. El Grupo de Lima, recordemos, lo integran 14 países, entre ellos México. La reseña en el Pitazo: en el gobierno de emergencia no pueden participar violadores de derechos humanos, ni narcotraficantes, ni terroristas. Es decir, nada del alto gobierno, de este que tiene señalamiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, puede estar allí. Ni Maduro, ni Padrino López, ni Cabello, etcétera, etcétera. Durante la rueda de prensa, la periodista Carla Salcedo Ramos preguntó a Guaidó si se preparaba ante una posible intervención militar de Estados Unidos. Guaidó aseguró que existe la opción de escalar la presión contra Maduro y que, de ser necesario, lo harán, pues los representantes del oficialismo arrastraron la oportunidad de soluciones con procesos electorales cuestionados, como los realizados para la Asamblea Nacional Constituyente y las presidenciales del 2018, así como el fracaso de la vía del diálogo con la Ley de Garantías y la mesa de negociación en Oslo. El costo social, dice Guaidó, lo estamos pagando ya los venezolanos de una forma muy severa, además. Siempre lo hemos sopesado. ¿Cuál es la mejor opción? La que queremos es la que genere garantías, gobernabilidad, estabilidad y lleve a una elección libre en Venezuela. No vamos a permitir que 5, 15, 20 soberbios sigan secuestrando no solo el poder, sino a todo un país. En la reseña, no, aquí teníamos lo planteado. Eh,
por Juan Guaidó. Cuando le preguntan si pensaba que Nicolás Maduro tendría el mismo destino que el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, depuesto y capturado por el ejército de Estados Unidos durante una invasión militar en 1989, al respecto el mandatario interino respondió que es decisión del propio Maduro cuál será su final. No estamos apelando a la reflexión de un dictador, ni a la buena voluntad de alguien que se dedicó a destruir a Venezuela. Paradójicamente lo va a decidir Maduro. Lo que sí puedo decir, y lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, es que Maduro está derrotado política, social e internacionalmente. No tiene respaldo, ni respeto, ni apoyo popular. No tiene alternativa ni siquiera para proteger a los que están en su entorno. Eso es lo más destacado de la rueda de prensa de ayer del presidente interino, Juan Guaidó. Y en efecto, Cocuyo, en consonancia con lo anterior, Estados Unidos levantará las sanciones a la rusa Rosneft cuando deje definitivamente a Venezuela. Si Rosneft Trading, subsidiaria de Rosneft, no tiene nada que ver con Venezuela, entonces las sanciones que se basan en su conducta en Venezuela serán retiradas. Eso dijo en rueda de prensa Elliot Abrams. Y tenemos una noticia que sin duda alguna se recibe con alivio. Tribunal libera al periodista Darvinson Rojas en el día de ayer. Rojas había sido detenido el 21 de marzo por informar acerca de la propagación del coronavirus en Venezuela. Fue secuestrado prácticamente por el FAES. La información la dio ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Cierro con unas palabras de Guaidó con relación al coronavirus. Las autoridades de salud han ocultado información sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Venezuela, por lo que señaló prioritario para un eventual gobierno de emergencia ejecutar el Plan José María Vargas, que empezaría con la donación de ayuda humanitaria y la aprobación de 20 millones de dólares en recursos para combatir la enfermedad. Son las 7:15 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Tal como lo leíamos, F destaca, el Grupo de Lima apoya la formación de un gobierno de emergencia nacional en Venezuela. En un comunicado conjunto difundido por la Cancillería peruana, el grupo manifestó su aprecio por la importante propuesta de la Administración de Estados Unidos para la formación de un gobierno de transición y resaltó que coincide con el objetivo del Grupo de Lima de garantizar el retorno a la democracia en Venezuela. Vamos hasta Ecuador. Lenín Moreno afirma: la emergencia que vive Guayaquil nos duele a todos los ecuatorianos. Anunció medidas adicionales de restricción de movilidad, prohibición de circulación y suspensión de algunos servicios y eventos públicos durante el mes de abril y mayo en el país. La alcaldesa de Guayaquil pide al gobierno poder levantar cuerpos que permanecen en casas durante la emergencia sanitaria. La alcaldesa Cintia Viteri solicitó al gobierno nacional que a raíz de la alarmante situación generada por el coronavirus, el municipio que ella lidera tenga la facultad de levantar los cadáveres que permanecen en las casas esperando ser retirados. Y la audiencia por el caso de presunta corrupción en el que está acusado el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se reinstalará el próximo martes en 3 salas de Quito y una en Guayaquil vía telemática, con el fin de que los jueces puedan dar a conocer su resolución. Leemos acá, Perú endurece la cuarentena, mujeres y hombres podrán salir en días alternos. Increíble. Hombres y mujeres solo podrán circular en días diferentes y alternos, mientras dure la cuarentena en Perú, que concluye el 12 de abril, para intentar reducir aún más la curva de contagio del coronavirus, según anunció el presidente Martín Vizcarra. Lo último de AMLO. El coronavirus vino como anillo al dedo para la transformación. El presidente de México, lo que usted oyó es cita textual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene confianza en que el país saldrá adelante y más fortalecido de lo que considera
Dios. Una crisis pasajera en la economía y el sector salud por la pandemia del coronavirus. Confía en que la situación ayude a impulsar su proyecto de país. En Argentina, el Clarín marcha atrás del gobierno con la idea de controlar a los sanatorios privados. La Nación titula: El gobierno le bajó el tono a la intención de intervenir el sistema de salud privado. González García se reunió con empresarios y aunque no descartó un decreto para que el Estado disponga de las clínicas, prometió un trabajo coordinado. Detectan ya 132 nuevos casos en la Argentina. Tengo otra información acá sobre la Argentina. Argentina reivindica su soberanía en las Islas Malvinas a 38 años de la guerra. Argentina renovó ayer jueves su reclamo de soberanía en las Islas Malvinas al conmemorar el 38 aniversario del inicio de la guerra con el Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur, en una jornada atípica en la que los eventos multitudinarios fueron reemplazados por actos pequeños y acciones virtuales, dada la cuarentena por el coronavirus. Por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y excombatientes hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre, Malvinas Argentinas, dijo Alberto Fernández, porque no lo dijo de voz, sino lo dijo en su cuenta de Twitter. Se llaman The Falkland, como le gustaba pronunciar con su acento muy británico la llamada mujer de hierro Margaret Thatcher. El reloj indica en este momento 7:20 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy. Vamos en Caracas a ocuparnos de la situación política, sobre todo lo que implica todo lo que anunció y dijo ayer en esa rueda de prensa el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela? ¿Vendrá esa temida invasión, temida sobre todo por Maduro, Cabello y demás? ¿Se conformará un gobierno de transición realmente? ¿Cómo se sale de la crisis en medio de la pandemia? En Miami vamos a ocuparnos del tema del coronavirus. Los casos positivos suben a más de 8.000 ya en Florida, a 128 los decesos y el condado de Miami-Dade, al sur de la Florida, pasa a convertirse en el epicentro en el estado. Vamos a ir a Washington para ocuparnos de la situación política en Estados Unidos. El Partido Demócrata aplaza su convención por el coronavirus. Esta se iba a realizar entre el 13 y el 16 de julio en Milwaukee, en Wisconsin. La postergaron para el 17 de agosto en la misma ciudad. Todo evidentemente queda relegado una vez que el coronavirus ha impuesto su ley. Vamos a conversar con Adriana Carrera, editora de la revista La Familia de Brower, y ella es una de las portavoces del Censo 2020 para la comunidad hispanoamericana. Este año está previsto el censo en Estados Unidos, un evento, una medición muy, muy importante, y el coronavirus también lo ha afectado. Veremos de qué manera ha sido impactado el desarrollo del censo por el coronavirus. Vamos a ir a Ciudad de México. Hay que hablar de AMLO y sus ocurrencias. Lo cierto es que ya con más de 1.000 personas infectadas, México comienza a resguardarse por fin frente al coronavirus. Recordarán que López Obrador había dicho, salgan, ayuden a la economía, vayan a las fondas, a los restaurantes. Yo les diré cuándo hay que resguardarse. Bueno, como que le llegó la hora. ¿Por qué el coronavirus afecta más a pacientes con hipertensión? Ese es un tema que también vamos a tocar en el día de hoy. Y he de comentar la muerte
en Miami del eminente doctor, el internista y reumatólogo Isaac Abadí. El doctor Abadí, eminente médico venezolano, se contagió en Venezuela y vino a Miami. Según sus familiares, el ex jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario de Caracas y fundador de los cursos de posgrado de medicina interna del extinto Ministerio de Sanidad, murió por síndrome de distrés respiratorio severo. Tras pedir que le trajeran las radiografías y al verificar él mismo la gravedad de su estado, ordenó que le retiraran los respiradores y le inyectaran morfina para morir en paz. Estaba solo, apenas una sobrina médico en el hospital de Miami donde muere pudo testificar la situación. Nuestra palabra de condolencia a todos sus familiares. El reloj indica que son las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El mundo está definitivamente encerrado y paradójicamente en ese encierro muy desorientado. Los líderes mundiales, los más honestos, reconocen sus errores y esos errores se han traducido en víctimas, en muertes y en daños inmensos para la economía. Hoy la prensa europea se plantea cuáles son los escenarios para salir de esta crisis y cuáles son los escenarios que tendremos una vez que hayamos salido de la crisis. En primer lugar, las preguntas ya tienen una raya, un asterisco importante, porque el tiempo pasa a ser un elemento fundamental. Ya no es tanto cómo, sino cuándo, porque el cuándo va a determinar mucho el daño. Ayer lo conversábamos con el economista de Oxford, Juan Manuel Puente, cuando nos decía el detalle está en que mientras esto más se prolongue, pues los daños serán mayores y no tenemos todavía ninguna evidencia de cómo saldremos de esto. Algunos líderes reconocen sus errores, otros, como López Obrador, pues le resta importancia al asunto. Es hora de que los políticos dejen de lado la prepotencia, la arrogancia que lamentablemente les ha caracterizado a la mayoría en estos últimos tiempos, y por favor que sean los científicos, que sean los médicos, que sean los que realmente conocen del asunto, los que tengan la voz cantante.